Buenas noches a todos los que están ahorita conectados. Mi nombre es César Negrete. Voy a exponerles ahora sobre el tema de programación multianual de inversiones. Esto como un preámbulo al diploma que se va a dictar relacionado a lo que es el sistema Invierte.p, este nuevo sistema que ha cambiado a raíz del SNIP y con algunas mejoras. Y un poco les vamos a dar una visión global de cómo ha cambiado este sistema de inversión pública. Ustedes pueden hacernos las consultas, las preguntas que consideren pertinentes y conforme vamos haciendo la exposición, yo voy a ir respondiendo esas consultas. ¿Qué es lo que busca este nuevo sistema? Busca una inversión inteligente, invertir con una dirección clara. Desde antes del SNIP no se tenía muy claro cómo se quería invertir. La inversión principalmente se da en función a lo que quería una autoridad o lo que se le ocurría a la población y no tenía muchas veces un estudio técnico adecuado. Entonces ahora lo que busca con el Invierte es tener una metodología para planificar y seleccionar carteras estratégicas de proyectos en base a necesidades de la población que va directamente a reducir brechas, ¿no? O sea, ya es una metodología diferente, más ligada a lo que es planificación, que lo que era antes un poco de lo que la gente quería o lo que la mayoría de personas estaban necesitando. Dejamos de lado el enfoque inercial y de corto plazo, ¿no? Que mayormente uno planteaba proyectos pensando en un resultado de un año que estaba ligado a lo que es la programación presupuestal de los PIB. Los proyectos no se retrasarán ni costarán más de lo debido justo por esta nueva metodología, ¿no? Se elaborarán estudios de preinversión adecuados para garantizar el correcto dimensionamiento de los proyectos, así como de costos realistas de estos proyectos. Tendremos procesos estandarizados que nos permitirán reducir los tiempos de formulación y evaluación que hoy duran hasta 2 años. Y esto principalmente porque se va a plantear un tema de fichas estándar para proyectos estándar, que es una de las innovaciones que plantea este nuevo sistema de inversión pública. Aquí vamos leyendo un poco los saludos. Tenemos como dicen de Huánuco, ¿no? De Moyobamba, de Tacna. Esperemos que de alguna forma este seminario les pueda servir para aclarar algunas dudas que tienen. Entonces, como les decía, lo que se busca es, con los proyectos estandarizados, reducir los tiempos de formulación. Antes, el tener un proyecto sin un formato, sin una estandarización, sin criterios definidos, hacía que cada entidad, cada especialista formule los proyectos dentro de sus criterios, de como lo consideraba más adecuada, y esto ocasionaba de que algunos proyectos, siendo muy parecidos, podrían tener costos muy diferentes, tiempos muy diferentes, y de alguna forma generaba retrasos en la inversión. El tener estándares para proyectos ya comunes, por decirlo así, hace que estos tiempos se reduzcan. Ya nosotros, un caso muy claro es el ejemplo de las losas deportivas, que normalmente es un proyecto que siempre hacen en los municipios distritales, provinciales, en el interior del país. Entonces, ya teniendo un modelo estándar de cuánto puede costar, ya estos proyectos se podrían hacer con fichas que podrían solamente llenar datos básicos y tener proyectos listos y viables en menos de un mes, que pueden ejecutarse dentro del mismo año fiscal. Una de las características nuevas también de este nuevo sistema es el tema de garantizar el mantenimiento de lo que construimos. Si ustedes han trabajado, por lo menos tienen conocimiento en el tema de inversión y de gestión pública, sobre todo en los municipios, tanto provinciales como distritales, el tema del mantenimiento de las obras realizadas o de los proyectos realizados, siempre había que, cuando se elaboraba el perfil y antes de la ejecución, pedían el compromiso de operación de mantenimiento, y el alcalde con los regidores o el presidente regional, y muchas veces hasta algunas entidades del gobierno central, mandaban documentos o firmaban diciendo: sí, yo me comprometo. Y cuando comenzaba la ejecución y pasaba el primer año y tenía que hacerse efectivamente estos gastos relacionados a lo que es la operación de mantenimiento, no se escuchaba nada. Y todo el mundo decía: no tengo plata, este dinero lo voy a utilizar para otra cosa, tengo otras prioridades que me pueden servir para este proyecto o para poder beneficiar a pobladores. Y estos proyectos que estaban de alguna forma
este, ejecutados para tener un tiempo de vida útil de 5, 10, 20 años, no llegaban ni a los 2 años por el deterioro lógico del desgaste que tienen este tipo de proyectos. Y el no tener presupuesto para hacerle la operación de mantenimiento generaba que este proyecto no cumpla su vida útil. ¿Qué es lo que busca este nuevo sistema? El promover la programación presupuestal de partidas para la operación y mantenimiento de todos los proyectos de inversión que sean responsabilidad de la unidad ejecutora o de la entidad que realiza esta programación presupuestal. ¿Qué significa? Que si yo, como UGEL o como DREL, para el caso de las direcciones regionales de educación, tengo colegios que están a mi cargo, en mi programación presupuestal tengo que sí o sí considerar estos presupuestos para que puedan hacerse la operación de mantenimiento como parte de dinero de inversión. Ya no hay esa excusa que decían, no, la operación o la plata de operación y mantenimiento estaba en gasto corriente y al final lo utilizaba para comprar equipos, para hacer otras cosas y no para lo que había sido destinado, ¿no? Haciendo las modificaciones presupuestarias pertinentes. Ahora no, ahora este dinero va dentro de lo que es gasto de inversión y por lo tanto, de acuerdo a la norma de presupuesto, no puedes modificarla para otro fin. Y así aseguras que se haga mantenimiento y tenga una vida útil adecuada estos proyectos ejecutados por las entidades públicas. Así también lo que busca es evaluar los procesos de los proyectos realizados para aprender y mejorar el sistema. Es lo que nosotros conocíamos en el SNIP como evaluación ex post. Lo que se busca es tener información sobre cómo se ha realizado este proyecto, cuáles han sido los logros, ¿no? O las deficiencias y en función a eso poder mejorar, ¿no? Para la próxima elaboración de proyectos y que se pueda tener una ejecución más eficiente del presupuesto. ¿Qué cambios introduce? Vamos a regresar. Tenemos un pequeño problema en la diapositiva. Vamos a corregirlo. Vamos. Ahora sí. Lo que tenemos en la imagen que vamos a ver ahora es el ciclo de proyectos. ¿No? Tenemos acá el ciclo de proyectos que lo que nos muestra es un cambio con respecto a lo que era el SNIP. El SNIP, el ciclo de proyecto, estaba dado por preinversión, que era la idea, la inversión, que era la parte de la ejecución, y la operación de mantenimiento o postinversión, que era el final del proyecto. Eran 3 etapas de lo que era la inversión pública. Actualmente ha cambiado, ¿no? Actualmente se consideran 4 etapas dentro del ciclo de inversiones. Primero, programación multianual de inversiones. ¿Qué es lo que busca esta programación multianual de inversiones? Que uno planifique las inversiones antes de la ejecución. Ya no estamos hablando de que nosotros vamos a pensar en una necesidad que tenemos para construir una acequia o un colegio. No, actualmente ya se está pidiendo de que exista una planificación a 3 años, que es lo que se llama programación multianual, que es un tema que vamos a ver en el diploma que se va a dictar. Esta programación multianual lo que hace es que las instituciones públicas proyecten su ejecución de proyectos, valga la redundancia, durante 3 años, ¿no? 3 años posteriores al año en el cual están haciendo la planificación. ¿Qué significa? Que si yo hago la planificación en el del 2018, en mi PMI o la programación multianual de inversiones, tengo que programar proyectos para el 2019-2021. ¿Qué ventaja tiene? Que uno puede planificar qué es lo que va a hacer y en función a eso saber cuánto dinero va a necesitar para los siguientes años. Y segundo, que evita estos cambios que normalmente hay cuando viene una nueva gestión a una institución pública, en que el nuevo alcalde o la nueva autoridad quiere dar proyectos a cambio de favores políticos, que es lo que normalmente se daba con el antiguo sistema,
porque ya existe una programación planteada a 3 años y tiene que haber todo un sustento técnico para poder modificar algún proyecto o agregar alguno. Entonces, de alguna forma, esta programación multianual, que es la parte de planificación, reduce la incidencia de corrupción y de cambios a última hora de proyectos que no necesariamente son beneficiosos para la entidad o la población. Y un poco el hecho de hablar de las brechas, que lo veíamos en las láminas anteriores, la brecha lo que busca es que cada sector del gobierno central principalmente, puedan determinar cuáles son las brechas del servicio que brindan. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el Estado tenemos diferentes ministerios y cada ministerio está creado para cubrir una necesidad o un servicio público que debe brindar el Estado. El Ministerio de Salud está creado para poder cubrir la salud que debe brindar el Estado como un derecho y es un servicio público. Entonces, lo que hace, en este caso el Ministerio de Salud, es determinar cuál es la brecha de atención de salud que existe en el Estado, a nivel de gobierno central, a nivel de gobierno regional y a nivel de gobierno local. Y todos los proyectos que se programen en la programación multianual de inversiones de cada institución pública tienen que ir dirigidas a cerrar esa brecha de ese servicio. Entonces, ya no existe un tema de que yo quiero hacer un colegio porque me he comprometido. No, si yo quiero hacer un colegio, tengo que primero definir o tener definida una brecha que voy a cerrar. O sea, si yo tengo, en función a la evaluación que ha hecho el sector, digamos el sector de educación, la necesidad de tener 3 colegios para la población y proyectando la población de acá 5 o 10 años, y solamente necesito tener 3, yo no puedo construir un colegio adicional porque ya no hay una brecha que cerrar. Antiguamente, cuando estábamos con el SNIP, bastaba con que se junte la población y digan queremos un nuevo colegio, hacían el árbol de problemas y tenían el nuevo colegio. En cambio ahora ya no, va más allá y es un tema de cerrar brechas de servicios. Ahora, Mervin nos escribe, ¿no? Nos consulta, cada fin de año se elabora el PMI para los 3 años posteriores. Entonces, de acuerdo a la norma, como digo que también que se va a ver en el diploma que vamos a hacer, uno tiene que presentar el PMI, la programación multianual de inversiones, cada 30 de marzo de cada año. Si yo voy a hacer el PMI 2020, que comienza el 2020, tengo que elaborarlo hasta el 30 de marzo del 2019. Tener mi programación multianual de inversiones, como dice, oleada y sacramentada, terminada con mi programación para el 2020, 2021 y 2022. Casi igual, si es que alguno de ustedes trabaja en la administración pública o en la gestión pública, sabe que el presupuesto se comienza a elaborar a partir de marzo, el presupuesto para el siguiente año. Y comenzamos con la solicitud de su plan operativo institucional 2019 y la programación multianual presupuestal de los 3 años siguientes a cuando lo estás elaborando. De alguna forma se liga estas inversiones a este presupuesto. Y la norma pide que estén aprobados para el 30 de marzo. Todos estos años de pruebas se han estado ampliando los plazos porque existen muchos municipios, muchos gobiernos regionales e incluso muchos sectores que no han podido tener a la fecha su programación multianual de inversiones. Pero de acuerdo a la norma debería presentarse para esa fecha. Sí o sí se tiene programado esa fecha para la aprobación todos los años, al igual que el plan estratégico, plan estratégico institucional, que son cada 3 años, cada año se actualiza, porque en mi programación multianual de inversiones yo tengo proyectos de inversión pública que voy a ejecutar, tengo estudios que voy a elaborar, tengo proyectos que voy a cerrar y tengo operación y mantenimiento. Entonces, cada año van entrando nuevos proyectos y van saliendo proyectos que ya terminé de ejecutar y que pasan a lo que es operación y mantenimiento. Entonces, cada año se actualiza y se pueden incorporar proyectos nuevos siempre y cuando el presupuesto que yo tenga destinado alcance. Porque tengo que priorizar, de acuerdo a los criterios de priorización del presupuesto y de este nuevo sistema, primero operación y mantenimiento, para que los proyectos que yo he ejecutado tengan continuidad y tengan una vida útil adecuada. Y de ahí va pasando a los proyectos que están por cerrar, por culminar, los proyectos que están en ejecución, los expedientes técnicos, los estudios y las ideas. Esa es la prioridad
en cuestión de asignación de presupuesto, pero existen otras prioridades que son con respecto a las necesidades, a los criterios de priorización que pongan las entidades del gobierno central o las mismas municipalidades o gobiernos locales que van a hacer los proyectos. Acá Wilfredo me pregunta, ¿cómo puedo vincular la programación del PMI con la programación del presupuesto participativo, puesto que los plazos son de distintos meses? No, si bien es cierto, nosotros normalmente estamos acostumbrados a hacer un presupuesto participativo tardío. El presupuesto participativo se puede comenzar desde enero, porque la idea es que uno comience el presupuesto participativo en enero, febrero, lo tenga listo para marzo y se presente esto ante el CCL, cuando es gobierno local, para que se apruebe, ¿no?, esas propuestas del presupuesto participativo y se incorporen dentro de la propuesta o el proyecto de presupuesto que se va a elaborar en estas instituciones públicas. Ahora, de acuerdo a la norma, que es la última directiva que ha salido sobre el tema de programación multianual, indica de que el presupuesto participativo tiene que considerar los proyectos que están considerados en el PMI o proyectos que de alguna forma cumplen con los criterios del PMI de priorización y que pueden no necesariamente haber entrado en el PMI vigente porque no había presupuesto y para el siguiente año pueden entrar. Entonces, los proyectos que se consideren en el presupuesto participativo van a ser aquellos que de alguna forma estén en el PMI considerados o que por falta de presupuesto no han podido ser incorporados, pero cumplen con los criterios de priorización, con los criterios de cierre de brecha y con los criterios de calidad. Entonces, no es tan cierto de que los plazos son distintos. Lo que pasa es que los plazos que toman las entidades públicas son muy posteriores a cuando se tiene que comenzar el presupuesto. Entonces, personalmente que he trabajado en un gobierno regional, en un gobierno provincial en Ayacucho, al sur de Ayacucho, cuando recién ingresamos, antes de que exista el tema de Invierte, cuando recién ingresamos, los presupuestos participativos los hacían entre septiembre, octubre y noviembre. Y nosotros modificamos las fechas y comenzamos a hacerlos en febrero y marzo para poder tener los resultados del presupuesto participativo que justo encajen con la presentación del presupuesto institucional o la programación presupuestal para el siguiente año. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es la programación multianual de inversiones? Los sectores, a través de su OPMI, que antes era la OPI, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios públicos. Lo que les decía, en cada sector va en función a los servicios que brindan, van a determinar las brechas de ese servicio. Educación, salud, vivienda, el Ministerio del Interior en el tema de comisarías, cada uno va a determinar cuáles son las brechas del servicio público para el cual existen que tienen a nivel nacional. En función al diagnóstico establecen objetivos para reducir las brechas por áreas geográficas y que comunican a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque cada gobierno local y gobierno regional que va a realizar una inversión ligada a ese sector tiene que tomar en cuenta las brechas identificadas por ellos. No puede ejecutar en función a lo que ellos consideran, sino tiene que ser en función a las brechas determinadas por estos sectores. En base a las brechas estándares de servicio y niveles de producción comunicados por los sectores, las OPMI de cada gobierno regional y gobierno local elaboran sus PMIs y se los comunican a cada sector. La programación que realicen debe cubrir un periodo mínimo de 3 años, es multianual de 3 años. Y para incorporar PIPs después que los PMIs han sido aprobados, las OPMI, antes OPI, deben justificar el pedido y este deberá ser aprobado por el órgano resolutivo, o en este caso, alcalde, presidente, gobernador regional o ministro, ¿no? Y de no contar con el marco presupuestal, no pasará a la siguiente fase. O sea, no solamente basta que lo apruebe el alcalde, el ministro, sino que tienen que tener el visto bueno de la parte presupuestal. Si no tienen presupuesto, no continúan. Se definen las brechas o los indicadores de brechas. Los sectores, a través de su OPMI, OPI, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y de servicios públicos.
En función al diagnóstico establecen objetivos para reducir las brechas por áreas geográficas que comunican a los gobiernos regionales y locales, identificando indicadores. ¿Cuál es el indicador que me va a decir si es que la brecha está cubierta o no? Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, donde también estuve haciendo una consultoría relacionada al tema de justo el invierte, han planteado dos indicadores. Los indicadores planteados es por cobertura, ¿no? Y por calidad. Para ellos el tema de calidad estaba dada a la calidad de la infraestructura. ¿Qué significa? Que en función a la calidad de la infraestructura, que esté bien, que esté deteriorada, se consideraba si era prioritario o no y si habría brecha. Entonces, si en un lugar tenías una institución educativa que tenía la infraestructura afectada o estaba derruida o no estaba apta, entonces ahí existía una brecha. Y el tema de cobertura era ligado a que en función a la población, ¿no? A la población demandante potencial, si es que la cantidad del servicio que se brindaba, en este caso, la cantidad de colegios que existían en la zona, podían cubrir la demanda de este servicio. Si no cubría, habría una brecha. Si cubría la brecha, si cubría la demanda, entonces la brecha no existía y por lo tanto no había necesidad de ejecutar un proyecto de este tipo. Entonces, luego de tener identificadas las brechas y tener los indicadores, lo que se debe hacer es se establece la cartera de inversiones de proyectos. Las OPMI del sector y de los gobiernos regionales y locales elaboran su cartera de inversiones sobre la base de los objetivos y criterios de priorización definidos. La cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, monto, referencial, fechas de inicio y término. O sea, tiene que haber toda una información detallada sobre los proyectos que voy a incorporar en mi PMI. No es que yo voy a hacer una lista indicando voy a hacer el proyecto tal, el proyecto tal, el proyecto tal, sino indicar voy a hacer el proyecto X, el cual está cubriendo tales objetivos, ¿no? Y indicando cuál es la fuente de financiamiento probable para este proyecto y cuáles son las fechas en que se van a ejecutar. ¿Para qué? Para que eso sirva para la programación presupuestal, porque, y eso lo vamos a ver también en el diploma y más adelante, lo que se ve es que él tiene, el MEF va a verificar que efectivamente lo que yo ponga en inversiones tenga sustento en lo que es presupuesto. ¿Qué significa? Que si yo digo que va a haber un proyecto de 50 millones que va a financiarlo con el presupuesto, lo que va a hacer la DGPMI, que es el órgano rector de inversiones, va a agarrar y decirle al MEF, a la parte de presupuesto público, si efectivamente está considerando darle ese financiamiento. Si existe ese financiamiento, entonces ese proyecto sí puede estar en el PMI. Si no existe ese financiamiento, lo que hacen es lo retiran o le solicitan que se retira ese proyecto porque no tiene financiamiento. Acá tenemos que Emerson hace una pregunta. Entonces, ¿cómo se hace sobre el presupuesto participativo si se tienen programados los proyectos para 3 años? Entonces, esta determinación de proyectos, ¿ya?, que se van a plantear en este PMI debe estar basado en los presupuestos participativos. ¿Qué significa? Que si se ha hecho un presupuesto participativo el 2017, cuando comenzó el tema del invierte, en el cual se han considerado proyectos necesarios para una comunidad o para una región, lo que se tiene que hacer es en la elaboración del PMI que se tenía que haber hecho para el 2018 y en la elaboración del PMI para el 2019, considerar toda esta lista de proyectos y ver si efectivamente estos proyectos están dentro de las brechas notificadas por los sectores y si estos proyectos cierran efectivamente esas brechas que están planteando, si están dentro de los objetivos que buscan los sectores y si cumplen los criterios de priorización, y esas propuestas es ir incorporándolas. Entonces, si yo hago un presupuesto participativo este año, ¿ya?,
la idea es que esos proyectos estén mirando a ingresar para el 2020-2021. No necesariamente para el siguiente año, porque ya se tiene identificado para el 2019 los proyectos que han sido planteados en el PMI o el presupuesto participativo en el 2017 y en el 2018. Entonces, por eso lo interesante de este nuevo sistema, a diferencia del SNIP, es que te obliga a planificar. ¿Y cómo planifico? Tengo mi plan de desarrollo concertado, que es algo que siempre tenemos que tener, tanto a nivel distrital, provincial y regional. Tengo mi presupuesto, mi plan estratégico institucional, que también es a 3 años, y en estos dos documentos que sirven de referencia para los gobiernos locales y regionales, así como las políticas de Estado en educación, en salud, en seguridad, nos sirven de referencia para plantear proyectos a mediano y largo plazo. Y esos proyectos planteados a mediano y largo plazo son los que se deben incorporar en los PMI. Pero no pensando en que voy a hacer mi PMI 2019 y voy a hacer recién ahorita pensar el proyecto para el 2019. No, yo tengo que pensar en proyectos para el 2021, 2022, porque yo ya debo haber pensado en función a mi plan estratégico institucional y plan de desarrollo concertado, proyectos para el 2019 y 2020 que ya están en mi PMI, ¿no? Tenemos que ya quitarnos ese chip de pensar a corto plazo y comenzar a pensar a largo plazo, ¿no? Tanto como ciudadanos, así como autoridades. No pensar como gestión, sino como gobierno, como dice, no tener una mirada, mejor dicho, no tener una mirada de gobierno, sino de Estado. Y Estado va más allá. El gobierno es el gobierno de turno. El Estado somos todos durante todo el tiempo, entre gobierno que entre. Entonces tenemos que pensar así, tenemos que pensar a largo plazo. Entonces seguimos. La consolidación de la programación multianual de inversión del Estado, ¿no? El órgano resolutivo de cada sector, gobierno regional y gobierno local, debe presentar antes del 30 de marzo de cada año su PMI a la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones, la DGPMI, ¿no? Antes era DGPI, DGIP y todos los nombres que ha ido cambiando en función a las normas relacionadas a lo que es inversión pública. Y esta consolida toda la información en lo que le llamamos el Programa Multianual de Inversiones del Estado, ¿ah? Si bien el PMIE es el marco de referencia de la inversión pública, previamente es evaluado por la DGPMI para validar su consistencia, lo que yo les decía, con la programación de inversiones que realizan anualmente los sectores del gobierno regional y el gobierno local, y cuya información es remitida a la Dirección General de Presupuesto Público. O sea, la DGPMI recibe todos los PMIs de todos los sectores de los gobiernos locales y regionales y lo que hace es lo valida con la asignación presupuestal, ¿no? Los que estamos de alguna forma en el sector público, ¿no? y conocemos algo de presupuesto, sabemos que quien te asigna el presupuesto es la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Y que es en función un poco a los antecedentes de los años anteriores de cómo se ha ejecutado, te asigna un presupuesto. Entonces lo que hace la DGPMI con lo que tú planteas en tu PMI es lo cubre, lo consolida con el presupuesto general de la República, a ver si efectivamente tú le vas a asignar ese presupuesto para ese proyecto. Y es un poco ahí donde se depura muchos proyectos que hacía cuando estaba el SNIP, que uno aprobaba proyectos que no tenían presupuesto y pasaban muchos años y nunca se ejecutaban. Cumplían políticamente con los votantes diciendo, ya aprobé el proyecto, aquí está, ya está viable, pero nunca se podía ejecutar porque no había plata. Entonces lo que se trata es de optimizar este gasto, y tanto el gasto presupuestal para ejecutar los proyectos como el gasto presupuestal en elaborar estos estudios que no tienen financiamiento para ser ejecutados. Acá tenemos otro lapsus. Vamos a cambiarlo rápido. Mientras tanto pueden, chicos, hacer preguntas sobre lo que estamos hablando. Yo imagino que si alguno de ustedes trabaja en alguna institución pública, deben tener varias dudas
sobre lo que es tanto la asignación presupuestal para este tipo de proyectos. Eh, el tema del presupuesto participativo me pareció una pregunta muy interesante porque yo mismo la he tenido cuando he trabajado haciendo esto. Así que aprovechen a hacer las preguntas y no hay ningún problema en que las preguntas las hagan relacionadas directamente a cosas que les estén pasando en el lugar donde trabajan o que les haya pasado por experiencia, por el estudio, por el distrito donde viven, ¿no? En muchos casos, cuando he tenido estos cursos, hemos de alguna forma absuelto dudas de funcionarios públicos que tenían problemas en su gobierno local, ¿no? O los que trabajaban para el mismo gobierno central, y hemos levantado observaciones o dudas que tenían con respecto a cómo se utilizan estos proyectos o cómo se hacen la ejecución de los presupuestos. Entonces, uno de los principales cambios en esta fase es la definición de proyectos, ¿no? ¿Y a qué se refiere con la definición de los proyectos? Porque no todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión pública. Antes, y eso nosotros tenemos casi como un mito, es que decías inversión pública, ya proyecto, tienes que hacer un PIB, ¿no? Entonces, uno agarra y dice, no, y un proyecto de inversión pública, quiero hacer una inversión, es proyecto de inversión pública. Ahora existen dos tipos de inversiones. Solo los PIB se someten a todo el ciclo de inversiones cuando son proyectos de inversión pública, y los no PIB, que es un nuevo término que se usa en lo que se invierte, ¿no? se programan y se ejecutan directamente, ¿no? Entonces ya existen dos categorías de proyectos. Proyectos de inversión pública, que son los que tienen que seguir todo el ciclo de proyectos, se tienen que elaborar en función, depende del tipo de proyecto, en una ficha estándar, o seguir el modelo de un proyecto reforzado o un PIB especial, o en todo caso están los proyectos, los no PIB, que son inversiones que están de alguna forma ligadas a lo que es ayudar al cierre de brechas de un servicio, pero que no directamente van a generar una modificación o alguna ampliación de este servicio de la forma que se considere un proyecto de inversión pública, ¿no? Lo que es recuperación de algún servicio, que en este caso por el tema el tema del fenómeno del Niño afectó a varios colegios, se están considerando como no PIB. El tema de recuperar o hacer un mejoramiento de una infraestructura que en algunas partes tiene ciertas deficiencias está considerado como no PIB. Y así depende de cómo lo evalúen. Hay algunas intervenciones que son consideradas no PIB, ¿no? Vamos a ver, tenemos una de Mervin, me dice, ¿cómo se puede aumentar el techo presupuestal de un proyecto que ya se ejecutó para el pago de una valorización adicional? A ver, nosotros, conforme tú vas ejecutando un proyecto, y tú tienes que ir haciendo las modificaciones en el caso que exista una variación en el monto, o tanto a nivel de monto solamente por un cambio de precios o por adicionales a la obra. Entonces, si bien es cierto, existen estos adicionales, antes de poder hacer este cambio, este aumento, tienes que hacer un formato que antes era el SNIP 16 o SNIP 17 cuando había verificación de viabilidad, que ahora es el formato 1, que te permite plantear las variaciones, y esas tienen que ser evaluadas por la unidad formuladora que dio la viabilidad. Antes lo hacía la OPI, ahora lo hace la unidad formuladora, y en función a eso, si lo aprueba, y si tiene presupuesto, recién pasa para modificarse en el PMI. Entonces, tú no puedes ejecutar bajo el nuevo sistema de Invierte.p un proyecto si es que no tienes la autorización de presupuesto, ¿no? Entonces, ahí existe, digamos, el inconveniente con respecto a anteriormente en el SNIP, que tú agarrabas, modificabas, ejecutabas o hacías la verificación de viabilidad o la modificación con el F16 después de haber ejecutado. Ahora no, ahora la norma te exige de que tú hagas esta verificación o esta modificación antes de la ejecución, bajo responsabilidad civil y penal en este caso, de quien hace la ejecución sin previa autorización, y igual la unidad formuladora que no hace el seguimiento
también asume responsabilidad. Entonces, sí se puede hacer con esta modificación de lo que tiene el formato 1, ¿ya? Pero tiene que haber una aprobación previa antes de ejecutar estas modificaciones, ¿no? Tú lo que me dices es un proyecto que ya se ejecutó, entonces no sé, eso es anteriormente sí se daba eso, ahora no. Ahora tienes que tener la aprobación antes de ejecutar, porque si no asume responsabilidad tanto la unidad ejecutora que apruebe esa ejecución como la unidad formuladora que no hace el seguimiento para la ejecución de ese proyecto. A ver, tenemos acá de Santiago Bazán, ¿no? Buenas noches, una consulta. ¿La elaboración de una ficha técnica o perfil se programa en el PMI? Sí. Conforme ha ido evolucionando la inversión pública, antes teníamos el presupuesto cuando lo asignaban era la ejecución del proyecto, o sea, efectivamente la construcción era considerado plata de inversión y expediente técnico se hacía con gasto corriente, perfil se hacía con gasto corriente. Después, como nosotros veíamos, y eso está en lo que era el SNIP, el ciclo de la inversión, lo que le llamaban inversión comenzaba desde expediente técnico, por lo tanto se modificó la asignación presupuestal y lo que era expediente técnico pasaba a ser plata de inversiones, o sea la 2.6, y solamente el PIB era con gasto corriente. Ya el último cambio ha sido que el perfil también entra como plata de inversión porque es un requisito previo para poder invertir, por lo tanto se aseguraba el poder ejecutar esta inversión poniéndolo como gasto de inversión, porque cuando lo ponías como gasto corriente al final por necesidades X de las autoridades terminaban gastando la plata y no podían ejecutar los perfiles porque no había presupuesto. Entonces, lo que se hace ahora es que todo es inversión, incluso algunos estudios preliminares, como son los términos de referencia para poder hacer los perfiles, siempre y cuando estén ligados a perfiles, se consideran plata de inversión y deben estar en el PMI programado como idea o como inversión, poniendo un valor referencial de cuánto puede costar ese estudio, ¿no? Wilfredo nos hace la pregunta, ¿la construcción de un palacio municipal es un proyecto bajo el enfoque de invierte? Bueno, cualquier proyecto de inversión pública tiene que hacerse en el marco del invierte. Entonces, si nosotros tenemos que, con los recursos que hemos hecho, con los recursos que contamos, ¿no? Y teniendo la evaluación de brechas de los servicios en nuestra comunidad, en nuestro distrito, en nuestra provincia, ¿no? Y vemos que por prioridad en necesidades la construcción del Palacio Municipal es la prioridad 1, se ejecuta dentro del invierte. Ningún proyecto se ejecuta fuera del invierte. O sea, todos los proyectos de inversión pública se ejecutan en el marco del invierte. Por lo tanto, si la construcción del Palacio Municipal está con prioridad 1 en la comuna, es lo que se va a ejecutar dentro del invierte. O sea, el invierte lo que hace es, no te dice qué proyectos haces o qué no haces. Lo que hace el invierte es que se determinan las brechas de servicios que hay en una comunidad, en un distrito, en una provincia, región, etc. Y tú tienes que priorizar los presupuestos de inversión para cerrar esas brechas. Entonces, si tenemos en un distrito que existe una brecha en el tema de salud o en el tema de educación, entonces no sería muy lógico que yo priorice la ejecución del Palacio Municipal cuando tengo otros servicios públicos que son mucho más prioritarios y que existe una brecha por cubrir. Entonces, el invierte no te limita a qué proyectos construyas o qué no. Lo que te hace es que planifiques y ejecutes los proyectos de manera inteligente y de manera óptima. ¿Y qué es óptima? Que gastes tus presupuestos en aquel proyecto que genere mayores beneficios o que cierre las brechas más importantes o más prioritarias en la comunidad, ¿no? ¿Qué inversiones califican como no PIB? Siguiendo, chicos, pueden seguir haciendo sus preguntas. Están interesantes las preguntas que están haciendo, así que con toda confianza pueden seguir haciendo las preguntas. ¿Ah? A ver,
¿Qué inversiones califican como PIP? Formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tengan como propósito, escuchen, crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. ¿Ah? Volvemos a lo que les decía, o sea, es en función a lo que el Estado tiene la obligación de brindar como servicio público. En una de las, para no dejarla pasar, Perla Liliana hace una consulta en el cual quiere hacer una consulta, pero desea un correo porque dice que no quiere confundir a los demás participantes. Pero yo te recomiendo, Perla, que hagas la pregunta porque es interesante que las consultas que hagan, independientemente que pueda ser un tema un poco alejado de lo que estamos hablando, sirve para lo que se invierte. Y una de las cosas que vamos a tocar dentro de este diploma es eso, de que no solamente tenemos que centrarnos como profesionales en saber una sola cosa, ¿no? Conocer de inversión pública o manejar inversión pública implica que conozcas de planeamiento, implica que conozcas de presupuesto público, a los que han llevado CIAF, implica que conozcas de procesos, ¿no? Y implica que conozcas de contrataciones del Estado. Entonces, hay veces uno dice, no, esa pregunta puede ser un poco confusa, no tiene, pero la inversión pública es un sistema que abarca todos estos subsistemas y que de alguna forma el tener conocimiento de estos temas ayuda a poder entender mejor y a poder plantear mejor los proyectos. Y es una de las cosas que vamos a tocar en este diploma. Vamos a incorporar información sobre el tema de gestión de presupuesto y vamos a tocar también el tema de contrataciones porque es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, Perla, puedes hacer tu consulta con toda confianza y para poder respondértele, de paso que los demás participantes del foro puedan también conocer un poco más sobre lo que es inversión pública y lo que es también gestión pública, porque debe estar relacionado a gestión pública. Mervin pregunta, una vez que se ejecutó la prestación adicional en un proyecto, ¿se puede modificar el formato 1 por la unidad ejecutora de inversiones? A ver, si bien es cierto, la norma te dice que tienes que hacerlo antes, o sea, si yo ejecuto, el hecho de poder hacerlo como una acción de hacerlo, sí, yo agarro, saco el formato, lo hago después y lo puedo llenar, lo puedo hacer, pero formalmente y técnicamente estás incumpliendo lo que dice la norma, ¿no? De poder hacerlo, se puede hacer. Yo agarro, no hago caso a la norma, ejecuto, gasto y después hago la modificación. Entonces, cuando se haga el levantamiento de información de parte de la unidad formuladora, que es la responsable de verificar esta modificación y verifique, valga la redundancia, de que ya se ejecutó algo que recién está planteando, lo que va a hacer es inmediatamente informar a Contraloría, para que Contraloría tome las acciones del caso porque esto no está dentro de la norma. ¿Que lo puede hacer, pero eso va a generar después una responsabilidad, ¿no? Y en función a lo que se puede encontrar, puede llegar a ser una responsabilidad hasta penal, porque acuérdense que ustedes están hablando de gasto o del uso de dinero del Estado. Y ese dinero del Estado, lo que es afectar fondos del Estado, genera responsabilidad penal, ¿no? Porque incluso podría llegar en una figura legal de malversación de fondos u otras cosas, ¿no? Entonces yo les recomendaría que en lo posible siempre se haga el formato 1 o la propuesta de modificación antes de la ejecución, ¿no? Es muy complicado después, si bien es cierto uno no toca ni un sol del presupuesto, el hecho de haber gastado, no haber seguido los pasos correctos dentro de la gestión pública, sí genera una posible afectación legal a la persona que lo autoriza. No, si bien es cierto, Melvin, pones que lo autorizó la municipalidad, es que no es la municipalidad que lo autoriza, tiene que seguir el proceso, ¿no?, formal. O sea, el alcalde como autoridad tiene que saber que cuando asume un cargo, ¿no?, no asume un cargo para ser amo y señor de la comuna o de la municipalidad, sino que él lo que hace es asume el cargo para poder gestionar la localidad, el distrito, la provincia, pero cumpliendo las normas
y las leyes que rigen esta gestión. Entonces, no puede solamente por el hecho de ser alcalde agarrar y definir o decidir por encima de la norma y decir, no, es que yo lo he autorizado y esto se puede hacer. Y yo les doy un caso que está ligado un poco a este tema para que vean la implicancia que tiene y se los voy a contar como una anécdota de las tantas que he tenido trabajando en este tema de inversiones y hasta de un poco jocosa que lo traté con el alcalde, que gracias a Dios con todos los alcaldes que trabajé tuve bastante cercanía y me hice muy amigo de ellos. Había una localidad que es un distrito en sur de Ayacucho llamado Andamarca, ¿no? Carmen Salcedo, conocido como Andamarca, que tiene la peculiaridad de ser una zona que tiene andenes en producción en mucho mayor cantidad que las que puedes encontrar en el Cusco. No que por un tema de falta de promoción no se conoce mucho, pero es un lugar muy bonito y al tener esta peculiaridad, una entidad del Estado, del gobierno central, construyó una especie de hospedaje en una zona que la consideraban mirador y la cual estaba abandonada cuando yo trabajaba en esa época, del 2008 al 2010 estuve trabajando en la municipalidad provincial y nosotros apoyábamos a los distritos. Ellos estaban abandonados, entonces el alcalde quiso hacer un proyecto de inversión ligado a lo que es turismo y dijo voy a construir un hotel. Entonces existen ciertos procedimientos que se hacían cuando había el SNIP, en el cual si yo aprobaba un proyecto tenía que solicitar un código CIAF para poder comenzar a ejecutarlo. Y eso implicaba que si yo aprobaba un perfil, un proyecto, la ficha SNIP agarraba, la registraba en el CIAF y solicitaba el código para poder comenzar a inyectarle plata y ejecutar el proyecto. Esa solicitud del código SNIP lo que ocasionaba era que la DGPI que en ese momento revisara el perfil y vea si efectivamente ese proyecto encajaba dentro de lo que es un proyecto de inversión pública. Pero existía otro tipo de manejo y por eso es bueno que ustedes conozcan el tema de presupuesto público, que tú podías crear lo que le llamaban proyectos bolsa, ¿no? O proyectos colchón. ¿Qué significaba? Que era un proyecto que tú decías construcción de carreteras o hacías proyectos turísticos y lo que hacían era agarrar y meter plata. Entonces a la hora de ejecutar el proyecto no pedían el código CIAF y lo que hacían es sacar plata de este proyecto colchón y comenzaban a ejecutar el proyecto. Como había muy poca vigilancia, digamos así, de la parte de Contraloría o de los sistemas administrativos a los gobiernos locales pequeños y peor en una provincia tan chiquita, entonces se ejecutaban normalmente los proyectos de esa forma, generaban un proyecto colchón, construcción de vías urbanas y hacían un proyecto de pistas y veredas y sacaban plata de ahí, iban ejecutando. El problema era que al final no se podía hacer la liquidación física y financiera porque no había mucha relación entre la meta de donde sacabas la plata con el proyecto de inversión. Entonces este alcalde elaboró un proyecto de un hotel, ¿no? Para supuestamente fomentar el turismo, ¿no? Y tenían un jefe de OPI que era el ingeniero proyectista y le dijeron, ¿sabes qué? Apruébamelo, y él lo aprobó porque no tenía conocimiento del sistema SNIP, solamente él estaba para firmar. Aprobó el proyecto, se lo dieron a su contador no hizo este trámite de pedir el código SNIP, dijo, no importa, acá tenemos un presupuesto, un proyecto colchón, de ahí sacamos y comenzaron a ejecutar el proyecto. Como no se pidió el código SNIP, entonces el MEF lo tuvo en espera mientras iba atendiendo los proyectos a los cuales sí se les pedía esta información. Cuando lo tomó el proyecto, lo revisó, le quitó la viabilidad porque, por lógica, el Estado no puede intervenir en actividades que estén relacionadas a competir en el mercado con los privados. Y hacer un hotel es una competencia desleal contra un privado que quiera que tenga un hotel, ¿no? Y existían 3 hoteles en esa localidad. Si fuera en un lugar, como existe otro distrito que se llama Chipao, que no tiene hospedajes, entonces la intervención del Estado es válida porque de alguna forma cubre un vacío del mercado de un servicio que se necesite y que no existe. En cambio, como aquí sí existía, lo que hicieron es quitarle la viabilidad al proyecto
y por lo tanto todo lo que había ejecutado el alcalde, que ya estaban al 50% de ejecución, no era válido. Y eso generó que le manden un documento y lo estaban denunciando por malversación de fondos, por usar recursos del Estado en cosas que no estaban destinadas. Y lamentablemente el asustado vino a hablar conmigo cuando ya, para ver qué solución había, y lamentablemente no había solución, ¿no? O sea, ya estaba hecho. Y yo, bueno, como les dije en forma jocosa, le dije, ¿sabes qué, Hugo? Dime qué fruta te gusta porque no tiene solución y esto puede terminar en un tema penal, ¿no? Claro, y por lo menos por lo que sé, eso no ha llegado a tanto, sí ha tenido una sanción administrativa fuerte, ¿no? Pero eso pasa cuando no se siguen los procedimientos que dice la norma. Entonces, si está bien que la pregunta que me hace Mervin, el alcalde puede haberlo autorizado, pero no necesariamente una autorización de una autoridad implica que sea legal. Entonces, hay que verificar mucho eso, hay que tener mucho cuidado en esas cosas. A ver, acá me dicen otra pregunta. Mi consulta estaba relacionada de acuerdo al comunicado del 21 de septiembre del 2018 de la DGIP, donde mencionan que los registros en la fase de formulación y evaluación de las inversiones no requieren ser registradas en la cartera del PMI. A ver, las modificaciones en la fase de formulación y evaluación, que es cuando cuando no hay ejecución, efectivamente, no hay necesidad de ser registradas en el PMI porque estamos hablando de previo a la ejecución, o sea, en la parte de elaboración del estudio. Cuando elaboras el estudio, todas las modificaciones que se dan, no hay ningún problema porque el presupuesto que te han asignado es para la elaboración del proyecto. Cuando apruebes tu perfil con el nuevo monto y te toque actualizar el PMI al siguiente año, vas a actualizar el PMI con el costo que te dé el perfil para la elaboración del expediente técnico, ¿no? Entonces, sí, no hay necesidad de presentar esta modificación o esta variación cuando es en la parte de estudios. Donde sí se presenta es cuando ya es en la parte de ejecución, porque ahí se está afectando el presupuesto destinado a ejecución. En la parte de lo que es estudio y expediente técnico, el presupuesto que se pone en el PMI es el presupuesto de elaboración del estudio, no el presupuesto de ejecución del proyecto, ¿no? Seguimos entonces. ¿Qué inversiones ya hemos dicho que inversiones califican como PIP? Y ahora, ¿qué inversiones no califican como PIP? O sea, no son proyectos de inversión pública. Optimización, que es compra de terrenos o inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente. Y eso es algo interesante porque antes el SNIP no te permitía comprar terrenos para proyectos y siempre ocasionaba el problema de que yo hacía mi perfil, lo aprobaba, hacía mi expediente, lo aprobaba, lo viabilizaba, todo, y cuando quería comenzar a ejecutar el terreno lo habían vendido o me cambiaban el precio y eso me generaba que mi proyecto pueda perder viabilidad. Entonces, es una de las innovaciones que hace el Invierte y eso genera de alguna forma más tranquilidad para los que realizan los perfiles, ¿no? Sobre todo para hacer inversiones a futuro. Ampliación marginal cuando se incrementa el activo no financiero, ¿no?, de una entidad pública, pero no modifica su capacidad de producción o si existe esa modificación no es mayor al 20% de la capacidad del proyecto estándar, o sea, de la capacidad con la cual se aprobó el proyecto, ¿no? Digamos un ejemplo, si yo tengo un colegio que tiene 5 aulas, ¿no?, y mi proyecto, y yo quiero hacer una ampliación marginal que lo que busca es hacer un aula adicional, esa aula adicional no va a pasar del 20% del servicio que brinda, porque si yo atiendo a 10 alumnos por aula, o sea, estoy atendiendo en 5 aulas, estoy atendiendo 50, poniendo un aula adicional que va a atender a 10 alumnos más, ese 10 representa el 20% del servicio que yo brindo. Por lo tanto, el incremento es una ampliación marginal y no está considerada como PIP, sería como un no PIP. De reposición, cuando es reemplazo de activos que han superado su vida útil, para el caso principalmente de proyectos de salud, cuando tienes que cambiar equipos que ya están desfasados, que ya no funcionan, entonces ese cambio de equipos que capaz han estado dentro de un proyecto no se consideran proyecto de inversión pública porque estás reponiendo bienes que ya están fuera de uso.
Rehabilitación es reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos sin ampliar la capacidad de provisión de servicios. Principalmente esto se ha utilizado para los proyectos de reconstrucción con cambios, que lo que está haciendo es recuperar estos colegios que han sido afectados por este efecto climático, ¿no? Este fenómeno del Niño. En formulación y evaluación, la elaboración de las fichas técnicas o estudios de preinversión, que es lo que les decía, que la forma como lo están planteando ahora, los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizarán en fichas técnicas predefinidas, ¿no? Ya, por ejemplo, ya proyectos de postas médicas, proyectos de losas deportivas, en algunos casos proyectos de colegios que ya se tienen un estándar, ya prácticamente tienen una ficha en la cual meten datos y ya los costos son casi ya estándar, ¿no? Para los casos de inversiones menores a 750 UITs existirán fichas simplificadas cuando no puedan ser estandarizados, ¿no? Solo los proyectos complejos no estandarizables o de más de 15.000 UITs requerirán de estudios a nivel de perfil. Que existe, el formato está en la página web del MEF, ¿no? Y si la inversión supera los 407.000 UITs, requerirán estudios a nivel de perfil reforzado. Que los que estamos en el mundo de la inversión pública sabemos que el perfil reforzado era una forma de saltarte al perfil, a la factibilidad, ¿no? Entonces tú decías, mira, no quiero hacer doble estudio, hago un perfil reforzado, coordinabas con el MEF y el MEF ya perfecto. Hace el perfil con contenidos de factibilidad y lo pasas como perfil reforzado. Bueno, ahora para evitar hacer un estudio adicional, para proyectos que superan los 407.000 UITs, se aplica el perfil reforzado. La evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de preinversión, según sea el caso, la realiza la unidad formuladora, lo que les decía, ya no lo realiza lo que era antes la OPI, que ahora es la OPMI. La unidad formuladora además es la encargada de registrar el proyecto en el banco de inversiones, así como el resultado de la evaluación, ¿no? Ahora, el PIB con deuda pública, la OPMI y la DGPMI determinan la OF responsable de la formulación y evaluación. Si existe un proyecto con endeudamiento de un gobierno local pequeño, es muy probable que cambien la unidad formuladora responsable de la evaluación por un tema también de capacidad técnica para realizar esta acción, ¿no? Entonces, una de las principales novedades es la creación de estas fichas técnicas para proyectos estándar, ¿no? Son formatos estandarizados precargados con información, con datos de las principales variables para el dimensionamiento y costos de un proyecto, ¿no? Las OPMI sectoriales son las encargadas de recomendar aquellas tipologías de proyectos que puedan estandarizarse. O sea, no es un gobierno local, un gobierno regional, sino la OPMI del sector, de cada sector, proponen fichas técnicas estándar para ciertos tipos de proyectos. Las fichas técnicas brindan una justificación técnica y económica clara y concisa. O sea, ya te dan una idea de cómo tienes que plantear tu objetivo, tu problema. Entonces ya tienes un avance, depende del tipo de proyecto, de casi el 50% más de la información que tiene que. ¿Y eso se da por qué? Porque se ha identificado que más o menos hay 51 tipos de inversiones estándar, de los cuales entre el 70 y 80% del presupuesto de inversión que se evaluaba por el SNIP eran este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, a partir de 2017 el MEF, en conjunto con los sectores, van a desarrollar progresivamente las fichas técnicas necesarias. Si uno entra a la página web del MEF, en lo que es inversión pública, y va a lo que es documentos para formulación, ahí puedes encontrar modelos de varios sectores que ya han presentado fichas técnicas y su guía de cómo tienes que usar estas fichas técnicas de proyectos. La elaboración del expediente técnico, que es la parte de la ejecución, ¿eh? Lo elabora la unidad ejecutora de inversiones en función de la concepción técnica y dimensionamiento del estudio de preinversión o de la ficha técnica. En el caso de aquellas inversiones que no constituyen PIB, se elabora un informe técnico sobre la base de la información registrada directamente en el banco de inversiones. Eso es para los no PIB. Los no PIB tienen un informe técnico sobre la ejecución que van a hacer. Si es un servicio el no PIB, es términos de referencia. Si es una adquisición de bienes, las características técnicas
¿no? Es lo que se tiene que hacer. Y si es una pequeña infraestructura, un pequeño expediente técnico. El seguimiento de la ejecución se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones, que es una herramienta que ya tiene el MEF. Cuando recién se lanzó Invierte no tenía, se seguía utilizando el SOCEN, que era una de las cosas que teníamos para hacer seguimiento. Ahora ya tiene ya el sistema y que asocia el banco de inversiones con el CIAF. De alguna forma, esa es una de las vinculaciones que tiene el PMI con el presupuesto público. Entonces, para hacer seguimiento, vincula directamente este sistema con el CIAF para ver cómo se va ejecutando la parte física como la parte financiera. Si se realizan modificaciones, la unidad ejecutora o unidad formuladora, según corresponda, deben registrarlas en el banco de inversiones antes de ejecutarlas. Culminada la ejecución, la unidad ejecutora realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro en el banco de inversiones. Antes, cuando había el SNIP, quien cerraba el registro en el banco de inversiones era la OPI. Cuando yo estaba jefe de OPI en esta municipalidad provincial, he hecho varios registros de cierres de proyectos. Existen a la fecha un montón de proyectos que por temas principalmente de presupuestales y de cómo habían programado, no pueden cerrarse porque faltan documentación o no tienen las cuentas claras. Por eso ahora con esta vinculación de la parte de inversiones con el CIAF va a ser mucho más fácil todo el proceso de cierre de proyecto y de liquidación física y financiera. Entonces, el registro oficial de todas las inversiones públicas, PIP o no PIP, y su seguimiento. La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la unidad ejecutora de inversiones en el banco de inversiones. Y las modificaciones aceptadas por la normativa de contrataciones las registra la unidad ejecutora de inversiones y las de otro tipo la unidad formuladora. Entonces, ¿qué consistió un poco la transición? ¿Cómo se fue dando, ¿no? Los proyectos que permanecían en el SNIP eran los proyectos que a la fecha que se aprobó el Invierte contaban con expediente técnico en elaboración, o sea, estaban en la fase de inversión, ¿no? O con proceso de selección convocado o en ejecución física. O sea, cualquier proyecto que estaba en cualquiera de estos tres se mantenían bajo la normativa del SNIP. ¿Y qué proyectos pasaban a estar dentro del Invierte? ¿No? Los que estaban en términos de referencia para elaboración del perfil o estaban en elaboración o aprobados dentro del SNIP. Estudios de perfil en elaboración o con proceso de selección convocados. Estudio de perfil observado o aprobado, pero que solamente esté en estudio de perfil. Estudio de factibilidad en elaboración o con proceso de selección convocado. Y los proyectos declarados viables. Esos proyectos se quedaban o pasaban a ser parte del Invierte. Entonces, ¿cuáles son los órganos dentro de este sistema de Invierte? Los órganos dentro del sistema de Invierte son el órgano resolutivo, que en el caso de ministerios es el ministro, en el caso de los gobiernos locales es el gobernador regional y los alcaldes, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o la OPMI, las unidades formuladoras, las unidades ejecutoras de inversiones, y dentro de lo que es el MEF estaba la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que trabaja muy de cerca con lo que era la Dirección General de Presupuesto Público y lo que es la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para lo que son proyectos con endeudamiento. Entonces, en los órganos de Invierte, ¿qué hace cada uno? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que es el ente rector, aprueba normas directivas para el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, dicta los procedimientos y lineamientos para el PMI de los sectores del gobierno regional y el gobierno local, supervisa la calidad de los PMI, elabora el PMI del Estado, el PMI que comentábamos hace unos momentos, aprueba la metodología que se va a usar para lo que es el PMI y brinda capacitación a los gobiernos sobre lo que es el Invierte.p. El órgano resolutivo, que es la máxima autoridad del sector o del gobierno local y regional, ¿no?, es quien aprueba la metodología de proyectos de inversiones de sus sectores. Para el caso de los sectores, o sea, los ministerios, su órgano resolutivo aprueba las metodologías de elaboración de proyectos
ligados a sus sectores. Aprueba el PMI de su sector o entidad, o sea, puede ser el ministro, el alcalde, el gobernador regional, designa al órgano que realiza las funciones de OPMI, aprueba las brechas identificadas y los criterios para la priorización, en este caso las brechas identificadas es los sectores, y autoriza la ejecución de las inversiones. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones es la responsable de la fase de programación de inversiones en el ámbito de su competencia. Elabora el PMI en coordinación con la UF y la Unidad Ejecutora de Inversiones, propone los criterios de priorización de la cartera de proyectos y monitorea el avance de la ejecución de inversiones. La OPMI pasa a ser un órgano de aprobación, un órgano técnico o un órgano de planificación y de gestión. Las unidades formuladoras son las encargadas de formular y evaluar durante el ciclo de proyectos, aplican los contenidos de las metodologías aprobadas, elaboran el contenido de las fichas técnicas y hacen el dimensionamiento del proyecto de inversión, registran en el banco de inversión de los proyectos de inversión y declaran la viabilidad de los proyectos que antes lo hacía la OPI. Los órganos, en el caso de las unidades ejecutoras, principalmente elaboran los expedientes técnicos o documentos equivalentes para los proyectos de inversión y las inversiones. Es responsable de la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición, o sea, de los no-PIP. Mantener actualizada la información de la ejecución de inversiones en el banco de inversiones es otro de sus atributos o acciones que realiza. Y bueno, chicos, para terminar, esta información que hemos hecho o esta capacitación está basada en lo que es el Decreto Legislativo 1252, que es la aprobación de la norma, y el Decreto Supremo 27, que da el reglamento del invierte, ¿no? Entonces, no sé si antes de poder culminar, ustedes tienen alguna pregunta. Le vamos a dar un par de minutos mientras que los invito a que puedan participar a partir del 15 de noviembre de este diploma, que tiene información mucho más detallada, y vamos a trabajar incluso con algunos partes prácticas. Vamos a hacer con información que yo les voy a brindar una propuesta de PMI para más o menos ver cómo se hace la programación, la determinación de prioridades, cómo podríamos determinar brechas. Vamos a hacer una práctica para más o menos tener una idea. Y también se va a hacer una parte práctica que va a ser la elaboración de una ficha en función al formato 4, que son los contenidos mínimos del proyecto, para poder nosotros también practicar en cómo se llena, qué información va, cómo hacerlo, y que ustedes puedan tener una idea más clara de cómo es este proceso de invierte, ¿no? Entonces, estamos a su disposición para poder recibir consultas, y de verdad los invito a participar de este diploma, que va a tener información muy interesante y que les va a servir tanto para los que quieren incursionar en este ambiente, ¿no?, de lo que es la inversión pública, o para los que están trabajando y necesitan un poco más de información para mejorar la gestión que están realizando. Así que, chicos, muy cordialmente los estoy invitando para este evento, y vamos a darle un minuto a ver si alguno de ustedes se anima a preguntar. Entonces, chicos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña capacitación, y los vuelvo a invitar nuevamente para el diploma, y cualquier consulta lo pueden hacer acá a Desarrollo Global. Ellos nos hacen alcanzar las dudas, las preguntas, y les trataremos de contestar para poder apoyarlos. Muchas gracias a ustedes. Hasta una nueva oportunidad.